Tres, dos, ya. Hola, saludos y buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes en este día 30 de julio. Una vez más estamos aquí compartiendo con ustedes este espacio formativo sobre ser buen ministro de Jesucristo. Durante todos estos días miércoles estamos compartiendo esta serie de devocionales para agregar valor, fortalecer vuestra fe y animarles a creer y a seguir firmes en el llamado que el Señor nos ha hecho como buenos ministros de Jesucristo. El tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy es lo que define mi madurez como ministro. Lo que define mi madurez como ministro. La madurez no se alcanza tanto en el nivel de conocimiento que tengamos bíblico y teológico, sino por el nivel de sabiduría que apliquemos en cada una de nuestras acciones, circunstancias, historias o decisiones que tenemos que tomar en nuestras vidas. En su libro, Paul David Truth, acerca de llamamiento peligroso, hay un capítulo en el cual él señala acerca de que dejé que la enseñanza bíblica y el conocimiento teológico definiera mi madurez. Como ministros, no podemos nosotros definir nuestra madurez espiritual o nuestra madurez en el ministerio basados en la formación bíblica y teológica que hemos alcanzado. Aunque esto es una parte muy esencial y muy relevante y necesaria para nuestro desarrollo como ministro, no define esto nuestra madurez en el ministerio o nuestra madurez espiritual. En el ministerio es bastante fácil ceder a una redefinición sutil pero importante de lo que la madurez espiritual es y hace en nuestras vidas. Muchos pastores llevan a sus ministerios pastorales una definición falsa de la madurez, que es el resultado de la culturización académica que tiende a llevarse a cabo en las instituciones de estudios. Algunos seminarios bíblicos y teológicos tienen la tendencia a reducir la fe a un rígido sistema de preceptos o reglas, a lo que es lo mismo, o academizar la fe, reduciéndola a un mundo de ideas que tiene como un sentido dominarlo, creerlo, profesarlo, enseñarlo. No podemos nosotros definir la madurez del ministro a través de este sinnúmero de prácticas, constructos o aprendizajes. Necesitamos entender qué quiere Dios con nosotros como ministros acerca de la madurez y de qué manera nuestra madurez como ministro tiene que ir demostrándose, reflejándose. A muchos estudiantes de seminario les es demasiado fácil apoyar incondicionalmente la creencia de que la madurez bíblica se trata de la precisión del conocimiento teológico y de la entereza de su enseñanza bíblica. Algunos se gradúan con honores, otros con reconocimientos académicos, pero nada de eso supone que han alcanzado madurez espiritual como ministro. Y aquí yo quiero hacerle una pregunta a usted, querido pastor, querida pastora, siervo o sierva de Dios. ¿Qué ha definido tu madurez como ministro en el ejercicio de tu vida como tal? Por esta razón, a muchos estudiantes de seminario les es demasiado fácil apoyarse incondicionalmente en esta creencia de que la madurez se trata de la precisión del conocimiento teológico y de la entereza de sus enseñanzas bíblicas. Algunos se gradúan con honores, otros con reconocimientos académicos, pero nada de esto supone que han alcanzado madurez espiritual como ministros. Por esta razón, los graduados del seminario, que son expertos en Biblia y en teología, tienen la tendencia a pensar de que son maduros. Es más, muchos ministros tienden a considerarse como expertos y como conocedores de muchas ciencias bíblicas y teológicas, pero a la hora de la hora, al reflejar actitudes, comportamientos o prácticas del ministerio, se puede reflejar grados de inmadurez espiritual en el ejercicio de su ministerio.
La madurez no se trata de lo que conoces o de lo que sabes. La madurez se trata de cómo vives tu vida. Desde allí podríamos nosotros definir la madurez. Cómo vivimos la vida con todo aquel conocimiento que tenemos. Cómo aplicamos la sabiduría a través de nuestras diario vivir, en nuestras prácticas del ministerio. Cómo podemos ejercer la madurez modelando una profundidad de nuestros conocimientos a la hora de ponerlo en práctica. La madurez bíblica nunca se trata solo de lo que sabes. Siempre se trata de cómo la gracia de Dios ha usado o te está usando y está usando tu vida para ser transformado en la manera en la que vives. De eso se trata la madurez. Es posible ser teológicamente astuto y ser muy inmaduro. Y es allí donde necesitamos reflexionar acerca de este tema. ¿Cómo logramos la madurez y de qué manera nosotros tenemos que definir bien la madurez en nuestra vida como ministro? Hay una enorme diferencia entre la palabra conocimiento y lo que es sabiduría. El conocimiento es una comprensión exacta de la verdad. La sabiduría es entender y vivir a la luz de cómo esa verdad se aplica a las situaciones y relaciones del cotidiano vivir. El conocimiento es un ejercicio de tu cerebro. La sabiduría es el compromiso de tu corazón que conduce a la transformación de tu vida. Muchos ministros entran al ministerio pastoral con una visión no bíblica de la madurez. No nos vemos como necesitados y no estamos abiertos a la corrección. Frecuentemente usamos nuestro conocimiento bíblico y teológico para defendernos, para escondernos o para justificarnos. Es un error de inmadurez tomar el respaldo de Dios como que si se tratara de ti. Cuando vemos el ministerio o vemos el desarrollo de un ministerio que está creciendo y está siendo próspero, a veces señalamos al ministro como el objeto de esa prosperidad y de esa bendición de Dios en la vida del ministro. No se trata del ministro, no se trata de lo que hace, se trata de la obra de Dios a través de ese ministro. El éxito de un ministerio siempre es un cuadro más amplio de quién es Dios. Y esa es una declaración poderosa de la cual usted y yo podemos entender claramente. ¿De quién es Dios detrás de ese ministerio que está creciendo, que es próspero, que está generando un impacto? No se trata de la vida del ministro que está allí. Se trata de quién es Dios y cómo Dios se está moviendo y cómo Dios lo está haciendo. Me gustaría poder decir muchas cosas acerca de la madurez y la vida de los ministros en nuestros días y nuestros tiempos, pero permíteme usar las palabras y las preguntas que Paul David Tripp reflexiona en su libro Llamamiento Peligroso. Él dice lo siguiente: me gustaría poder decir que en la vida de la gran mayoría de los pastores no existe una falta de conexión entre la imagen ministerial pública y los detalles de su vida privada. Dice Paul David Tripp, me gustaría poder decir que la mayoría de los pastores son tan hábiles en predicarse el evangelio a ellos mismos como lo son los demás. Me gustaría poder decir que las relaciones entre los pastores, su equipo de trabajo, su familia, raras veces son tensas y raras veces se estropean. Me gustaría poder reportar que pocos pastores están enojados y amargados. Me gustaría poder decir que en mi experiencia es que en la mayoría de las iglesias los pastores pastorean bien a sus congregaciones, las pastorean bien a su familia, pastorean bien sus matrimonios. Me gustaría poder alentarte con el hecho de que la mayoría de los pastores son conocidos por su humildad y accesibilidad. Me gustaría poder decir que la mayoría de los pastores ministran con un profundo sentimiento de su propia necesidad. A todos estos me gustaría, él termina diciendo, sí, me gustaría decir todas estas cosas, pero no puedo.
Y al leer esto y al entender un poco el tema de la madurez, pues bueno, todos estos señalamientos que él hace reflejan en el fondo ese grado de inmadurez que hay, porque nuestra realidad es otra. Y es realmente contraria a lo que a veces predicamos, enseñamos o modelamos. Debido a que somos personas reales, que tenemos una vida real y que estamos en un proceso de crecimiento y desarrollo espiritual. Por lo tanto, como pastores, como ministros, también necesitamos ser pastoreados. También necesitamos ser discipulados. También necesitamos crecer juntos con otros compañeros en un proceso relacional de crecimiento y madurez espiritual, aunque ya hayamos sido justificados. Lo que define mi madurez en el ministerio, pues bueno, la sabiduría con la que actuamos y respondemos frente a los desafíos que enfrentamos en nuestro diario vivir, demuestra la madurez con la que vivimos el Evangelio, la madurez con la que ejercemos el ministerio. Lo que define mi madurez en el ministerio es el nivel de congruencia, por cierto, también entre lo que predico y lo que vivo, entre lo que creo y lo que enseño, entre lo que soy y lo que modelo. Y para esto, permíteme terminar con estas claves que el apóstol Pablo señala en el libro de Hechos capítulo 20, verso 18. Las claves de un buen ministro que refleja una vida de madurez. Pablo escribe en esta carta diciendo lo siguiente: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Él da testimonio acerca del comportamiento público que todos pudieron observar, de cómo él modeló un comportamiento congruente, un comportamiento coherente entre lo que predicó y lo enseñó. A esta clase de texto le podría yo señalar el comportamiento efectivo de un ministro. El comportamiento efectivo de un ministro que se modeló, que se enseñó, que se aprendió, que se pudo mostrar de una manera real y transparente. Pablo dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Hechos capítulo 20, verso 19. Otro distintivo de madurez en un ministro es la consagración incondicional. En Hechos capítulo 20, verso 19, Pablo dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas. La consagración incondicional que Pablo refleja en esta carta hace referencia a ese grado de madurez que él mostraba, modelaba en el ejercicio de su ministerio como apóstol, como pastor. Otra de las referencias que Pablo señala en el capítulo 20, verso 20, es esa constancia de su vida. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo hace referencia a una constancia permanente, fiel, a una constancia que se ha sostenido frente a toda circunstancia o situación de manera pública, así como también en las casas. El verso 22, Pablo habla acerca de una convicción inquebrantable. Hechos capítulo 20, verso 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Él estaba preparándose para ir hacia un lugar donde correría riesgos. Su obediencia lo llevaba a él a tomar riesgos, sin saber lo que me ha de acontecer. A esto le llamo convicción inquebrantable. Esa convicción inquebrantable que movía a Pablo a tomar, a vivir y a demostrar una obediencia basada en riesgos, pues él estaba yendo a Jerusalén hacia lugares donde él iba a estar expuesto a la prisión. Hechos capítulo 20, verso 25. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.
Su conciencia irreprochable lo llevaba a él a entender de que donde quiera que él iba a estar, iba a sufrir persecuciones, riesgos. Entre ellas, el Espíritu Santo lo redarguía, que le esperaban prisiones y tribulaciones. Son grados, signos, o podríamos decirles distintivos, de la madurez de este ministro en el ejercicio de su vida ministerial. Hechos capítulo 20, verso 28, Pablo señala ahí, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Un cuidado incesante es otro distintivo de un nivel de madurez del ministro. El cuidado que el pastor tiene para sus feligreses, para los congregantes, para los discípulos que está ejerciendo, refleja el cuidado incesante de un nivel de compromiso, de un nivel de madurez, de un nivel de vida entregada, apasionada, cautivada por aquellos a quien Dios ha salvado o quiere salvar. El verso 32 del capítulo 20 habla de una confianza ilimitada. Y en este verso Pablo dice lo siguiente: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Os encomiendo, los entrego a Dios. Una confianza ilimitada, una confianza en la cual Él reposa, Él descansa. El verso 35 del capítulo 20, Pablo habla acerca de una compasión generosa. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bien aventurado es dar que recibir. Esa compasión generosa es un distintivo de un nivel de madurez de un ministro. En fin, todo este proceso de aprendizaje que necesitamos usted y yo desarrollar diariamente en nuestra vida, tiene que estar basado en la palabra. No llegaremos a un nivel de madurez espiritual si vamos por la parte filosófica, retórica, académica, que no está mal, que es necesaria, que es importante. Pero no tendría sentido usar eso y dejar de hacer lo otro. La vida del ministro es espiritual y está basada en el poder del Espíritu Santo de Dios y fundamentada en la palabra de Dios. Y esta palabra nos desafía a vivirla, a ponerla por obra, desde la fe y para la fe. Como ministros somos llamados a definir claramente nuestra vida espiritual y nuestra madurez. Si queremos ser ejemplo en todo a los creyentes, necesitamos nosotros definir nuestra madurez no por lo que sabemos, sino por lo que Dios ha transformado en nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro carácter, nuestras acciones, y cómo modelamos a través de eso el testimonio de Jesucristo. Que Dios bendiga sus vidas y sus corazones, y espero que este tiempo sea de gran bendición y edificación para tu vida como ministro. Señor, te doy gracias por este tiempo y por esta oportunidad. Oro por cada uno de los pastores, pastoras, siervos y siervas de Dios que fielmente desarrollan su ministerio en cualquier parte de la ciudad, de la nación. Oro para que podamos ejercer un nivel de madurez espiritual en todo lo que hacemos. Y oro para que podamos tener ese discernimiento espiritual en nuestro crecimiento como ministros, siervos tuyos. Danos ese carácter y esa madurez espiritual para ser testimonio vivo en estos días y en estos tiempos de nuestras vidas y ministerios en esta ciudad, en esta nación. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos en nuestra próxima semana.